Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Gracias, muy buenos días, El Salvador. Son las 6:31 minutos, 6:31 minutos, ahora 32 marca el reloj de pantalla. Gracias por hacerse acompañar de nuestra acostumbrada programación desde tempranas horas de la mañana, cuando nuestros equipos periodísticos están, desde luego, trabajando para informarles a ustedes de los acontecimientos más importantes ocurridos en nuestro país y el mundo entero. Ahora, en esta hora y media de programa, vamos a tener en la primera parte un análisis sobre el avance del Plan Nacional de Agua que ha planteado el gobierno del presidente Nayib Bukele, y vamos a hablar también de otros aspectos que están rodeando lo que sería esta discusión del vital líquido y que de alguna manera representa el gran desafío para las naciones. Es más, recientemente ya se conoció que en una institución financiera en los Estados Unidos, como es el Wall Street, ya se comenzaron a hacer las primeras gestiones de venta, imagínese usted, del vital líquido. Esto de alguna manera trae consigo los antecedentes del análisis crítico que en algún momento, si nosotros no logramos preservar, conservar y cuidar del agua, podría ser que en 30, 40 o 50 años estaríamos ya en precarias condiciones. Incluso sería un factor generador de mucha discordia social y mundial, por no decir de guerras, el tema del agua. Hoy vamos a hacer una radiografía de lo que está pasando o cómo se está llevando a cabo el análisis de estos temas en la presencia de nuestro invitado de hoy, el arquitecto Frederick Benítez, comisionado presidencial para el agua. Bienvenido, Frederick, bienvenido. Gracias, Ernesto. Buenos días. Es un gusto estar nuevamente aquí contigo para platicar del tema que tú bien lo decías, el tema agua, que es un tema fundamental para el desarrollo de la sociedad y en diferentes áreas, sus sectores, los diferentes usos que le damos al agua, ¿verdad? Entonces, en el gobierno del presidente Nayib Bukele se ha tomado a bien buscar una forma de poder cuidar el recurso que tenemos en el país, ¿verdad? Entonces, es una deuda histórica que se tiene de los gobiernos anteriores, y ahora tenemos un presidente que le quiere dar la importancia de vida al tema agua, y por eso es que se ha creado la figura del comisionado presidencial en el tema agua, en donde lo que se quiere hacer, lo que se va a realizar, que ya estamos haciendo, es ver las diferentes aristas del tema agua, ver su origen del agua, los usos del agua. Sabemos que son diferentes los usos de agua que tenemos en el país. Ok, esta transición de presidencia de la autónoma a una comisaría presidencial por el tema del agua, ¿cuál es el objetivo y qué es lo que busca de acuerdo a las proyecciones que plantea el mismo gobierno? El objetivo que buscamos como gobierno en el tema agua es ver todas las aristas del tema agua, ver los usos del agua, el origen del agua. Cuando hablamos de agua, lo primero que se nos viene a la mente es el uso que nosotros utilizamos como seres humanos, el uso de consumo, ¿verdad? Pero ese es un uso de agua. También tenemos el otro uso, que es el uso de riego. Tenemos un tercer uso, que es el uso recreacional, donde utilizamos el agua como recreación. Lo tenemos en diferentes turicentros, balnearios, hoteles, es un uso diferente. Tenemos el uso agro, en donde se utiliza el agua para los diferentes sistemas de riego, el uso del agua en el pecario, donde se le da a los diferentes animales para que tengan su desarrollo. Tenemos el uso del agua también en la generación de energía, en donde se utiliza el agua para generar energía. Entonces empezamos a ver que hay diferentes usos, pero nunca se ha regulado nada, nunca se ha hecho nada por llevar a otro nivel el uso del agua que le damos a nivel país, ¿verdad? Ok, pareciera que nosotros, y lo voy a decir así en términos de cómo puede percibir la población el abordaje de esta temática esta mañana, pareciera que nosotros nos hemos descontextualizado de la agenda cotidiana que tiene el país hoy en día, una preocupación por el número mayoritario de casos COVID, esta discusión de enfrentamiento y falta de diálogo entre los órganos de Estado.
y nosotros esta mañana hablando del tema del agua. Ojo, este es un pequeño esbozo, por lo cual quiero llevarlos a ustedes a comprender bien la dimensión de lo que estamos tratando hoy. Yo recuerdo que a inicios de este año, el presidente que está por concluir, el presidente Nayib Bukele dijo que su gobierno iba a hacer una apuesta muy importante para abrir el debate sobre la ley del agua en el país. Y esto trajo consigo, desde luego, lo que en la comisión respectiva que estudia la ley de agua se dio, sobre todo cuando se presentaron aquellos nombres de personas que en su momento deberían integrar lo que sería el Consejo de Administración y Operaciones, en fin, hay un debate sobre eso. Pero a donde yo quiero llegar es que realmente el tema del agua es un tema estratégico de país que debe de verse bajo la lupa, sobre todo porque, como lo decía, ya en los Estados Unidos, en el mercado bursátil, ya comenzaron a venderse ya las primeras cuotas relacionadas con el tema del agua. ¿Qué significa eso? Es una cosa que habría que ponerle muchísima atención, Frederick. Así es, como te mencionaba, lo que se trata es cuidar el recurso que tenemos. Sabemos que tenemos diferentes cuerpos de agua en el país, en donde nunca se le ha dado el interés debido a esos cuerpos de agua. Y cuando mencionamos cuerpos de agua son ríos, son lagos, cascadas, nacimientos, el océano que tenemos más agua que territorio. Entonces no ha habido un ordenamiento, no ha habido una intención de poder ordenar el tema agua. Entonces, en el gobierno del presidente Nayib Bukele, como tú lo decías, a inicios del año, se dijo que íbamos a iniciar un Plan Nacional de Agua. Y dentro del Plan Nacional de Agua viene la figura del comisionado del agua. Entonces, lo que queremos hacer es garantizarle a las futuras generaciones que tengan estos cuerpos de agua limpios, de fácil acceso, que los diferentes usos del agua que le damos en el país tengamos los caudales necesarios para sistemas de riego, para consumo, para generación de energía, para recreación y también para que podamos tener una biodiversidad como la que debe de ser, ¿verdad? Limpia, ordenada, sana, en donde ahí entran todos los factores sociales, económicos, entran los proyectos que estamos realizando como gobierno, ahí entra como gran envergadura el proyecto de Sur City. Sur City es un proyecto que tenemos como gobierno central que lo hemos estado lanzando, apoyando. Recientemente acaba de pasar un campeonato de surf, el ALAS, que terminó la semana pasada. Y si nosotros queremos potenciar el turismo en base a un torneo, a un deporte que es en agua, tenemos que tener nuestros cuerpos de agua limpios, de ríos. Limpio. Exactamente. Entonces, a ver, regreso un poco a ese digamos, punto de análisis que hacía como reflexión a nivel de cotización. Tengo acá una información y dice: por su escasez, el agua comienza a cotizarse en la bolsa de Wall Street. Su valor en bolsa podrá ser usado como referente para los mercados de agua en todo el mundo. O sea, entrar en una comercialización del agua del mundo sabiendo que tenemos escasez, creo que no sé, complicado. Poner los pelos de punta. Así es. Entonces, regresamos a donde iniciamos, ¿verdad? Sí. Esa deuda la tenemos como gobierno. Los gobiernos anteriores nunca hicieron nada por el tema de agua. Tú lo acabas de mencionar, la ley de agua. Cada vez que se acercan las elecciones, sacan la ley de agua, ¿verdad? Sacan y dicen: miren, vamos a aprobar la ley de agua. Que no sé qué. Entonces, asustan a la gente y generan desinformación. Entonces, ahí la ley de agua tiene alrededor de 12 o 13 tomos en estudio en la Asamblea Legislativa, que tienen más de 10 años de estarle estudiando y nunca se ha aprobado nada, ¿verdad? Dentro del Plan Nacional de Agua que tenemos como gobierno central, en donde el presidente Nayib Bukele le está dando un énfasis al tema agua, nosotros vamos a trabajar en una propuesta de ley, ¿verdad? Como gobierno, para ser presentada dentro de muy poco, en donde ya la estamos trabajando con diferentes organizaciones y agencias internacionales. Hemos tenido el apoyo de Naciones Unidas, hay un gran interés por el PNUD, por UNICEF, por la FAO, también agencias de cooperación españolas, está AECID, nos está apoyando. Estamos trabajando con el ministro de Medio Ambiente para elaborar una ley robusta y que garantice el tema agua
a futuro y a las futuras generaciones. Si no logramos establecer parámetros de regulación estrictos para cuidar del agua, podríamos en algún momento caer en una situación de crisis, como en algún momento muchos creen que tiene crisis hídrica, como muchos creen que ya existe en la región centroamericana. Debemos de ordenarnos, ¿verdad? Entonces tenemos que llevar todos los planes. Por primera vez hay un Plan Nacional de Agua. Bueno, yo tengo ya 40 años, vi 10 gobiernos del FMLN y nunca vi un Plan Nacional de Agua. Vi un par de periodos de arena y nunca vi un Plan Nacional de Agua. Y ahora en el primer gobierno del presidente Nayib Bukele, que tiene 1 año y meses, ya estamos trabajando en el Plan Nacional de Agua. Queremos crear una ley de agua robusta, por eso se crea la figura del comisionado del agua, en donde va a haber todos los temas del agua, no solo el de consumo. Porque cuando uno habla de agua, lo primero que se le viene a la mente es el consumo, ¿verdad? Solo consumo humano. Y no es eso. Y no es únicamente el consumo, sino que tenemos diferentes usos tenemos que de ver agua. el tema de la capacidad hídrica del país en cuanto a Exacto. sus mantos acuíferos, cómo están. Ese es un elemento factor por el cual creemos que debe de comenzar desde ahí. Exactamente. ¿Verdad? Sobre todo porque el día de mañana, cuando no haya agua, no nos vamos a preguntar, bueno, no tengo agua, pero vas a ir a ver de dónde sacas el agua. Exactamente, y es donde regresamos también a la falta de planificación urbana, a la falta de urbanismo, a la falta de planes que nos guíen a las ciudades, porque una ciudad crece según un plan urbanístico, así se lo enseñan en cualquier universidad, ¿verdad? Entonces, y quien va dando la pauta es el agua. Donde hay agua, ahí tiene que ir el desarrollo. Ahí tiene que ir el crecimiento, ¿verdad? Entonces, pero por años todos conocemos que eso no ha sido así. Eso es parte de una radiografía que tiene Frederick Benítez, expresidente de ANDA, hoy comisionado presidencial para el agua. ¿Sí? Así es. Una radiografía hídrica del país. ¿Es crítica o en qué términos está? Fíjese que no lo podemos decir que es crítica, no se trata hablo de asustar a la gente. de crítica en términos de estrés hídrico, ¿no? Como mucho la jerga así lo plantea. ¿No? Aquí el problema ha sido de planificación, que no ha habido un interés de abordar el tema y verlo en todas las aristas, ¿verdad? Sino que ver la pesca, ver la siembra del agua. ¿Por qué no hay siembra del agua? Entonces, si nosotros tuviéramos siembra de agua, pudiéramos evitar toda la erosión que tenemos, lo que pasó en Nejapa, lo que pasó en Verapaz, ¿verdad? Entonces, todo eso ya existe en las tecnologías, pero no se han aplicado acá. Ahora en el gobierno del presidente Nayib Bukele estamos trabajando para aplicar estas tecnologías, traer proyectos, apoyar las ADESCOs, las diferentes organizaciones de agua, los sistemas comunales que nunca han tenido un apoyo por parte del gobierno. Ahora sí lo van a tener desde la oficina del comisionado presidencial para el agua, ¿verdad? Entonces, y vamos a abarcar también y vamos a crear gobernanza en el agua, que es donde entran todos los usos de agua, el origen del agua, para poderlo llevar a otro nivel y empezar a ordenar ese desorden que se ha heredado, ¿verdad? Sí. Y es donde entra lo que tú decías, que puede haber un estrés, puede ser que el recurso no hay, pero lo que no hay es un ordenamiento, no ha habido un plan de acción, un plan de ordenamiento, un plan de agua, que es el que estamos elaborando y ya de mediano y largo plazo. Exacto. Y no me estoy inventando en algún momento este tipo de ilustraciones. Basta ver en muchas colonias que salen a la calle a bloquearlas precisamente porque no tienen agua, o sea, llamando la atención del tema del agua, que es el tema de la distribución, que, ahí estamos que es otro arista que está dentro es otra arista dentro del tema dentro agua. De la complejidad del tema. Exactamente, porque lo que tú mencionas, estamos hablando de operador, ahí ya son operadoras de agua, claro, en donde la más grande del país es la estatal, que es ANDA, pero ANDA únicamente tiene presencia en 157 municipios. ¿Y el resto? Ahí está, y el resto son operadoras municipales que por años nunca han tenido un apoyo de un gobierno para mejorar sus sistemas de agua. Ahí estamos hablando ahorita únicamente del uso humano del agua. Entonces, lo que se quiere hacer con este Plan Nacional de Agua, y donde entra la figura del comisionado, es ver todas las aristas y en el tema específico del consumo de agua, apoyar a estos sistemas municipales. Por ejemplo, Chalatenango. Chalatenango son 33 municipios, en donde 23 son administrados por las municipalidades. Entonces, nunca han tenido apoyo. ¿De por qué Chalatenango? E igual Morazán.
Morazán tiene 25 municipios en donde 23 son administrados por las alcaldías, pero nunca han tenido un apoyo del gobierno central para expandir, mejorar sus sistemas de agua potable. Y eso que solo estamos hablando, agua potable. No hemos hablado del otro tema que es saneamiento, porque todo se nos viene a la cabeza y solo hablamos consumo. Pero ¿a dónde va a parar esa agua? Van a parar a nuestros ríos, a los cuerpos de agua y generamos contaminación. Entonces lo que se quiere hacer acá es un trabajo integral en donde sea el consumo humano, la disposición final, la recuperación de los cuerpos de agua, ríos, lagos, océanos, unificar los sistemas de riego. El sistema de riego más grande que tenemos, Zapotitán, desde 1974 creo que se hizo ese sistema de riego. Usted ni yo no habíamos nacido, pero ya estaba funcionando. Había nacido, sí. ya estaba funcionando, pero nunca se le ha dado mantenimiento. Está trabajando a un 30%. A ver, quizás el énfasis de o las inquietudes que yo estoy planteando a manera introductoria en el programa, Frederick, van encaminadas a, ¿realmente en el país tenemos agua? ¿Tenemos agua? Tenemos, lo que yo le decía al inicio, tenemos más agua que tierra, tenemos más millas náuticas que tierra. Entonces lo que no ha habido ha sido un ordenamiento. ¿Qué pasó con el proyecto que en algún momento trajo el presidente tras una visita hecha a China, donde se pretendía precisamente establecer ciertos proyectos como por ejemplo la potabilización del agua que nace o que tiene el lago de Ilopango, por ejemplo? ¿Qué pasó con ese proyecto? Ese proyecto lo está manejando en su totalidad ANDA, porque va a ser operado por ANDA. Entonces, esa información la tiene ANDA, está caminando. Yo le puedo adelantar que está caminando. Hay que reconocer que también la pandemia vino a cambiar mucho, ¿no? El orden, digamos, como de los temas agendados. Así es, nos vino a modificar todo. Vino a modificar todo. Hasta la forma de convivir. O sea, ahora pues si salimos, tenemos que llevar nuestras medidas. Exactamente. Pero también lo cabral no puede quitar lo cortés de la mesa, ¿no? Así es. O sea, tenemos que pensar realmente en el tema del agua. Así es. Entonces, el presidente lo ve, el tema agua, de suma importancia. El presidente en Nuevo Cucatlán tuvo el problema de agua, ¿verdad? Al inicio, cuando él inició como recuerdo alcalde, que tuvo un choque con el presidente de ANDA en ese entonces, Fortín. Con Marco Fortín. Marco Fortín, sí. Entonces, cuando él estuvo allá, la población lo que le demandaba era agua. Pero era una operadora municipal de la que estamos hablando, ¿verdad? Y así hay muchas, ¿verdad? Y así hay muchas, de lo que le digo, son 157, nada más ANDA y el resto. ¿Y quién es más eficiente en esa área? Es ANDA. Porque las municipalidades nunca han tenido el apoyo de nadie, sino que ellos trabajan a lo que tienen, ¿verdad? Y comprendo esa situación porque yo percibo que en algún momento aquellas poblaciones que anteriormente eran tratadas por ANDA, en el caso del oriente del país, en el sector norte de Usulután, que es mi tierra, California, antes teníamos agua de manera bastante frecuente. Luego entra este sistema, yo creo que descentralizado, y comienza a racionarse hasta por 8 días. Es una pena profunda, honda, sabiendo de que el tema del agua es vital para el desarrollo local de los pueblos. Así es. Sobre todo por el tema de evitar enfermedades, etcétera, ¿no? Así es. Imagínense. Ese es un ejemplo claro, es un sistema descentralizado, que en aquel momento la descentralización se dio en el gobierno de Arena, en donde se le daba... el presidente Calderón Sol, así es. Entonces se le daba la administración a los municipios y ellos generaban sus juntas directivas y ya se quedaban. Y administraban ellos el sistema. Exactamente. Entonces tiene sus pros y sus contras, ¿verdad? Uno de los contras es que... La idea era que se suponía que con la privatización iba a ser mucho más eficiente el tema de la distribución, cosa que no fue así. Que no fue así, exactamente, sino que al contrario, entiendo que en muchos sectores generó mucha corrupción. Bastante corrupción. No me los invento mío, recuerdo que en algún momento se oía decir así esa situación, ¿no? Por ejemplo, en Morazán, el caso que le comentaba, por ejemplo, Arambala, un municipio que no tiene apoyo de nadie. Entonces el sistema de ellos de agua potable es a la buena de Dios, por así decirlo. Entonces ahora en el Plan Nacional de Agua se va a apoyar a todos estos sistemas municipales. Van a tener el apoyo por parte de la Oficina del Comisionado Presidencial para gestionar, para buscar ayuda, cooperación internacional, Naciones Unidas, AECID, para que ellos no se sientan solos, porque
tanto la gente de Morazán como la gente de Chalatenango son salvadoreños, que necesitan un buen servicio de agua potable. ¿Y por qué no se hizo eso antes? Porque no les interesaba, pero ahora en el gobierno del presidente Nayib Bukele sí nos interesa toda la población. El centro de la discusión en la Asamblea Legislativa para tener una ley de agua, porque quizás voy a comenzar por ahí, una ley de agua vendría a resolver parte del problema o ayudaría a ordenar todo el problema, porque cada quien hace lo que estábamos hablando. Sí, cada quien hace fiesta de su, como no hay una legislación, cada quien hace lo que quiere con el tema de agua. La gente puede, hoy por hoy, usted puede ir y desviar un río y utilizar esa agua del río para darle agua al ganado, para cultivo, para riego, y nadie le dice nada, porque no hay una legislación. Y afecta a lo mejor a otros, y a terceros. Afecta a aguas abajo. A terceros, sí. Exactamente. Entonces, eso pasa en el día a día en todos los ríos del país. Por ejemplo, el río Tamulasco de Chalatenango, lo desvían y lo utilizan para darle agua al ganado, lo utilizan para vender agua a la gente. Entonces, pero no hay una ley. Entonces, no puede llegar nadie y decirle, mire, usted no lo puede hacer. Lo primero que le van a decir, ¿por qué? Entonces, ahí ya no le puede decir nada. A ver, no hay una ley. el centro de la discusión que se tiene en la Asamblea Legislativa es el ente regulador, perdón, el ente representativo dentro de la Junta que administraría este nuevo modelo que se estaría implementando con la ley. Ana, y recuerdo que el presidente de la República dijo que su gobierno no iba a aprobar una ley que realmente lleve a la privatización del sistema de administración. El gobierno del presidente Nayib Bukele no va a permitir que se lleve a la privatización del agua. Nosotros lo que queremos es regular el tema agua, que todos tengan acceso a agua, que los diferentes usos de agua sean bien utilizados para las diferentes necesidades de la población. ¿Cuál es el estatus de esta discusión en la Asamblea Legislativa? Insisto, y no es por ignorar lo que pasa en el país, pero entiendo que la pandemia obviamente cambió pero la agenda, ¿no? Cambió la agenda, pero la pandemia inició este año y la discusión de la ley de aguas tiene más de 10 años. Entonces no pueden ellos decir de que no la aprueban por la pandemia, porque la pandemia inició este año, no tiene ni un año. Fue marzo. Ellos tienen más de 10 años. En marzo comenzamos en la parte más crítica nosotros. Exactamente. Entonces, y la han estado discutiendo por años, y nunca llegan a un consenso. O sea, no quieren aprobarla realmente. Entonces, cuando les conviene la sacan y cuando les conviene la esconden. Entonces, la han tenido escondida más de 10 años, ya no la van a aprobar. Pues entonces, nosotros como gobierno responsable vamos a presentar nuestra propuesta para que sea discutida con todos los gremios, la UCA, con universidades, con el Foro del Agua, con los diferentes actores, con todos los subsectores, el subsector energía, con el sector de consumo, riego, ganadería. Ahí entra toda la estructura del gobierno para trabajar articulado, todos los que tenemos que ver, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Agricultura y Ganadería, entramos todos. El 15 de octubre entiendo que se aprobó una reforma constitucional para reconocer el derecho humano del agua, ¿no? Y el saneamiento, ¿sí? Sí. Y esto es con el propósito de definir el agua como un bien público, según era parte del debate que se tenía en la Asamblea Legislativa. Así es. O sea, es latente entonces la discusión. Sí, la discusión siempre ha estado, lo que le menciono. Siempre lo que no es que se concretice en la aprobación de eso. No se concretiza nada, entonces... Sí, porque recuerdo que trayendo a colación fue que se reconoció ese derecho. Sí, yo he visto que hay varios diputados que toman el tema agua y lo politizan, pero no lo ven como realmente es. No lo ven en el territorio. El agua como derecho y bien público. Y bien público, así es. Entonces, pero, lo que te mencionaba, hay diputados que agarran la batuta del agua, agarran el tema agua, lo politizan cuando les conviene y cuando les conviene no. Entonces, de verdad lo que ¿qué logramos con esto? Perdón un poco la ignorancia, es decir, con esta declaratoria, si no tenemos una ley. Una ley de agua, exactamente. Entonces ahí llegamos a lo que estamos hablando. Pues cuando les conviene dicen algo y cuando no, lo esconden. Entonces, es de preguntarles a ellos, ¿verdad? O sea, ¿de verdad quieren aprobar una ley de agua o solo están jugando con la gente? Solo le dicen a la gente, miren, aquí la tenemos, hoy aprobamos el artículo tal y hasta ahí. Y la ley que tienen es una ley extensa y van por el artículo 20 y algo, creo yo que van. Entonces,
han creado una ley, pero no tienen un reglamento para que la ley pueda operar. Entonces, desde ahí creo que ya van mal. Entonces, ya hay modelos en países europeos como Holanda, como Bélgica, que ellos crearon una ley sin tantos artículos, una ley de 120 artículos, y crearon un reglamento, y el reglamento hace funcionar la ley. Sí. Es algo que lo que nosotros queremos hacer. Hay un amparo que presentó la doctora Mireya de Wolland, quien es ahora candidata a diputada por el Partido Arena y también en compañía de otros, entre otros aspectos que están relacionados precisamente a este tema, en la cual la Sala de lo Constitucional, al admitir un recurso de amparo, exige a la autónoma que identifique las zonas que no reciben agua potable de forma permanente y las zonas donde no hay infraestructura para dar ese servicio. Regresamos al tema. Esto fue en noviembre. Eso fue en noviembre. Sí, es hace poco. Sí, hace poco. Pero ahí lo que decimos, ¿verdad? Ahí es tema específico de ANDA. Sí, ¿es tema político esto o es tema de interés de nación? Fíjese que yo lo que creo es que ven una oportunidad para molestar, ¿verdad? Porque lo que ellos hacen, ponen el amparo, pero con el amparo la gente no va a tener agua, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es como que se les olvida que estuvieron 20 años y luego 10 años, o sea que ahí, y no se hizo una buena gestión, no se invirtió en los diferentes sistemas de agua potable, hablando del uso, de consumo, ¿verdad? ¿Y qué pasa con los municipios que son administrados por las alcaldías? No les interesaba entonces, porque si usted lo ve ahí... Son 19 municipios los cuales fueron presentados para... Pero ahí el pleito lo tienen directamente con operadora más grande que es del Estado, ¿verdad? Ahí ella lo está poniendo para ANDA. ¿Sí o no? Sí, claro. Fue un recurso que admitió en este caso la Sala de lo Constitucional a favor de los habitantes de 19 municipios de San Salvador. Que son los del área metropolitana del Gran San Salvador y los alrededores, ¿verdad? Entonces, ellos lo hacen para generar ruido, ¿verdad? No lo hacen porque de verdad quieren solucionar el problema. Si ellos ya estuvieron 20 años en el poder, o sea, ahí lo hubieran resuelto. El tema es que podemos estar demandando y pidiendo que tengamos agua, pero si no nos ponemos de acuerdo en cómo ordenar o tener un ente regulador, una ley que dicte las reglas del juego claras, ¿verdad? Que diga uso de consumo tiene que esto, uso de riego, esto, uso agrícola, esto, uso recreativo, esto, pero no existe. Entonces, ¿cómo estará constituido el ente normador? Eso es la otra gran pregunta. Siembra el agua, cosechando vida en El Salvador. Este es un proyecto que has presentado. Así es. Vamos a hablar de esto cuando regresemos. Son las 6:59. Gracias por estar con nosotros. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Tenemos una interesante conversación con el comisionado presidencial de agua, Frederick Benítez, y quien estuvo al frente también como presidente de ANDA. Hay un proyecto en el cual fue presentado que se conoce como el nombre Siembra de Agua, cosechando vida en El Salvador. ¿Cuál es el objetivo que busca y cómo de alguna manera un proyecto de esta naturaleza vendrá a ser una carta o una ruta de vuelo que nos lleve a realmente a superar las expectativas que tenemos sobre la escasez de agua en el país? La siembra del agua, lo que hemos hecho en la oficina del comisionado presidencial para el agua, es ver cómo garantizar la disponibilidad del agua a las futuras generaciones. ¿Por qué? Tenemos un país donde nos llueve bastante en el invierno, pero no captamos esa agua, sino que toda se nos va por diferentes sistemas de agua lluvias, se van a los ríos, el agua no la captamos, entonces se nos pierde. Lo que queremos hacer es crear reservorios para poder captar esas aguas lluvias, poder tener embalses
y poder mejorar la recarga hídrica. Y así poder tener una regulación también climática, porque eso nos va a permitir estar en armonía con el medio ambiente. Sabemos que el recurso no es infinito, ¿verdad? Entonces, pero si tenemos la ventaja que nos llueve bastante en el invierno, ver cómo recolectar esa agua para que nos sirva, ya sea en los diferentes usos que se le da al agua, ya sea en sistemas de riego, ya sea en sistemas de consumo humano, ya sea para generación de energía, ya sea para uso recreativo. Usos tenemos diversidad de usos que le podemos dar al agua, pero no hemos pensado en cómo captarla, no hemos pensado en cómo cosecharla. Entonces, ese es uno de los proyectos que tenemos en el gobierno del presidente Nayib Bukele, que se ha creado en la oficina del comisionado presidencial del agua, con el apoyo también de Luis Rodríguez cuando él estaba como comisionado de proyectos estratégicos. Estuvimos viendo qué es lo que podíamos crear y este es uno de varios proyectos que tenemos. También tenemos otro que es el Lempa 1. Sabemos que el río Lempa es el río más importante de nuestro país. El río Lempa es como que fuera nuestro río Nilo, fuera el río Nilo en la época del Imperio Egipcio. En el río Lempa nosotros generamos energía, lo utilizamos para riego, para los diferentes cultivos. También captamos agua, la potabilizamos y de ahí viene al área metropolitana del Gran San Salvador, pero por años no se ha hecho nada para rescatar los diferentes ríos. Entonces lo que queremos hacer es rescatar el río Lempa, generar la cosecha del agua. El río Lempa nace en Guatemala, recorre 30 kilómetros en Guatemala, luego entra 31 kilómetros a Honduras y luego se desplaza por todo El Salvador, más de 200, más de 300. Mucho de la política también, digamos, de conservación que deben de tener estos países. Exactamente. Entonces, en el país, el río Lempa lo recorre 360 kilómetros de longitud. Entonces, es una longitud bien grande. Entonces, lo que hemos hecho es agarrar 20 kilómetros y tener un área controlada en donde vamos a utilizar la hidroeléctrica de Cerrón Grande con la 5 de noviembre y vamos a tener 20 kilómetros que vamos a iniciar a trabajar. Queremos desarrollar un plan de ordenamiento territorial en esa microcuenca, por así llamarlo. Vamos a reforestar, vamos a sembrar árboles en la parte alta de la cuenca, media y baja. Vamos a generar polos de desarrollo. Vamos a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible que son indicadores que podemos utilizar en el gobierno del presidente Nayib Bukele para erradicar la pobreza. Y lo que tú mencionabas, el plan Trifinio contempla políticas con Guatemala, con Honduras, El Salvador, para poder rescatar el río Lempa. Sabemos que el río Lempa, el recorrido que te acabo de mencionar que hace, tiene varios agentes, varios cuerpos que lo alimentan en donde se contamina, ¿verdad? Entonces nosotros lo que queremos es sanearlo, poderlo llevar a otro nivel, crear un polo de desarrollo en esa zona, en esos primeros 20 kilómetros de área controlada que queremos iniciar a trabajar el próximo año, en donde vamos a crear micronúcleos de desarrollo, en donde vamos a promover la agricultura, sistemas de riego. No puede ser que en Arcatao, donde entra el río Lempa, no tenemos un buen sistema de riego, no tenemos un buen sistema de agua potable, las escuelas están en muy malas condiciones, entonces aquí el trabajo se trata de ser integrado. Bueno, hay otro factor que hay que tomar en cuenta y es que no hemos hablado y es el tema del cambio climático, cómo impacta precisamente en el tema, ¿no? El cambio climático es lo que más... Estamos hablando de temperaturas más cálidas, tormentas más intensas, que en algún momento no dejan de enturbiar el agua. Por ejemplo, recientemente conocimos que en un sector de la capital, en la Sacamil, para ser más exacto, que es un sector muy populoso, salió agua color azul de los grifos, pero entendería yo que es parte de alguna remiendo o reparación que había. En fin, podemos hablar de muchas cosas, ¿no? Contaminación del agua, etcétera, ¿no? Así, el cambio climático es algo que está afectando a todo el globo terráqueo, ¿verdad? Pero quienes generan eso somos nosotros, ¿verdad? El crecimiento desordenado, las faltas de planes de ordenamiento territorial,
no darle la importancia al crecimiento urbanístico de las diferentes ciudades, eso nos ha conllevado a todo este problema que estamos teniendo de calentamiento global, la falta de educación también, ¿verdad? Entonces, en el gobierno del presidente Nayib Bukele conocemos todos esos problemas y los estamos trabajando desde raíz, ¿verdad? Educación, medio ambiente, ahora con la formación del Plan Nacional de Agua. El agua es vital para todo el desarrollo a nivel mundial. En el caso de nuestro país, es un país pequeño, pero tenemos la ventaja y la bendición que nos llueve bastante en la temporada del invierno. Imagínense Israel. A nosotros lo que nos llueve aquí en una semana es lo que le llueve a Israel en todo el año. Israel tiene una de las mejores leyes de agua, uno de los mejores sistemas de riego, uno de los mejores sistemas de agua potable, uno de los mejores sistemas de saneamiento, de drenaje, de colectores de aguas residuales. Entonces, ¿pero qué es lo que ha hecho? ¿Cuál es la diferencia de Israel y nosotros? Primero, el orden, la planificación. Han buscado y han creado planes de desarrollo urbanos y le han dado la importancia al agua. Y es lo que queremos hacer con el presidente. Aparte de ello, que su tecnología es de primera, ¿no? En el sentido de que todo el agua que tienen del mar, ¿verdad?, la están convirtiendo también en agua potable, ¿no? Así es. Entonces, tenemos el apoyo de las diferentes agencias de Naciones Unidas. Está la FAO, está PNUD, está PMA. También tenemos el apoyo de la Unión Europea, tenemos a EDCID. Todos están entusiasmados con trabajar el tema agua. Ellos, cuando vieron el nombramiento de mi persona que hizo el presidente Nayib Bukele, lo primero que me dijeron es que se habían alegrado por el nombramiento, porque por primera vez en la historia ellos estaban viendo que en el país se le estaba dando la importancia al tema agua y que ellos estaban dispuestos a trabajar con nosotros de la mano, compartir experiencias. Ellos tienen las tecnologías, ellos saben cómo mejorar el tema agua, la gobernanza del agua. Aquí es importante la gobernanza del agua. Los planes de ordenamiento territorial son sumamente importantes. Trabajar articuladamente Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura, todos como siempre lo hemos hecho. Y ahora vamos a tener también la expertise de las agencias de Naciones Unidas, donde entra la FAO, PNUD, PMA, UNICEF, las escuelas. O sea, los niños, las futuras generaciones, no puede ser que en pleno 2000, ya 2021 casi, tengamos escuelas que no tienen acceso al agua. Entonces, UNICEF, Ministerio de Educación, ANDA, la comisionada Carolina Recino, estamos trabajando en ver cómo hacemos que estas escuelas tengan agua, porque no puede ser que la falta de agua vaya a ser una excusa para que los niños no sigan estudiando. Y necesitamos la educación para que a un futuro no muy lejano podamos combatir el calentamiento global. ¿Por qué? Porque todo eso radica en educación. Entre más población somos, el calentamiento global va a seguir y va a seguir. Entonces, es un trabajo conjunto, ¿verdad?, de todas las carteras del Estado. ¿Hay intenciones cercanas de poder traer a discusión o sacar digamos, del silencio en el que se encuentra el tema del agua en la Asamblea Legislativa? Esa es la idea. Nosotros presentar nuestra propuesta, ¿verdad?, a corto plazo. No puedo dar una fecha porque por supuesto, la estamos trabajando. Así es, la estamos trabajando. El punto aquí ya viene también las elecciones, la campaña, el arranque de la campaña electoral, que va a ser otro atraso que van a haber de esos temas, ¿no? Así es, y ahí le van a volver a sacar ellos, me imagino, pero nosotros vamos a trabajar en nuestra propuesta, y no solo la ley de agua, también un reglamento, que ese reglamento haga funcionar la ley de agua, y que no sea una ley de agua robusta como la que está ahí, engavetada por más de 10 años. Nosotros la vamos a presentar y la vamos a discutir con los diferentes sectores de la nación, ¿verdad? Con el sistema agropecuario, con el sector eléctrico, con el sector industria, con el sector consumo, con las diferentes operadoras. Aquí lo que se trata es de dejar un legado para las futuras generaciones, de dejar algo bueno. Y el presidente Nayib Bukele sabe de que el tema de agua es importantísimo, ¿verdad? De que ha pasado en el oscurantismo por décadas, por años, pero ahora no. Tenemos un presidente de ANDA que está luchando a diario
por mejorar el sistema de agua potable. Y nosotros, como gobierno central, también vamos a apoyar a las otras operadoras que nunca han tenido el apoyo. Alguien me pregunta acá, ¿está siempre en la disponibilidad del gobierno de rechazar la inclusión de empresarios del sector agropecuario e industrial en la Autoridad Nacional del Agua que presenta este proyecto, la famosa ANA, que es el ente? La ANA es algo que se está discutiendo actualmente Sí. en la ¿O Asamblea cómo será Legislativa. constituido? Nosotros, exactamente, pero eso es lo que ellos tienen. Nosotros vamos a presentar nuestra propuesta, en donde vamos a hacer una cosa. Que el control del agua sea público y no Exactamente. privado. Esa es la discusión, es la almendra es la manzana de la discordia. Así es, para que le quede claro a la teleaudiencia y a la población, nosotros en el gobierno del presidente Nayib Bukele no vamos a permitir que se privatice el agua. Al contrario, vamos a pelear para que sea del Estado, ¿verdad? Entonces, y que llegue a todos los rincones del país. Ujú. Ahora, este proyecto contempla el tema de presupuesto, de financiamiento, un proyecto de esta naturaleza, Frederick, como Sí. Siembra el Agua. La siembra del agua. ¿Se tiene una partida especial para la comisaría a impulsar todo esto o con qué recursos se piensa implementar? Fíjese que los proyectos que tenemos dentro de la oficina del comisionado presidencial del agua, tenemos la siembra del agua, tenemos LEMPA 1, tenemos el de la reactivación del sistema de riego de Zapotitán, porque está trabajando a un 25%. El día que fuimos a hacer la visita con el ministro de Agricultura nos decían que están trabajando 25%. Entonces, lo que estamos haciendo es creando los diseños, los perfiles, y ya estamos en pláticas con diferentes agencias internacionales. Hemos estado hablando con las agencias de las Naciones Unidas, AECID, en donde ellos están muy interesados en apoyar este tipo de proyectos. El Banco Mundial también ha estado apoyándonos y están muy receptivos. Entonces, lo que queremos hacer es formularlos y luego buscar el financiamiento con cooperantes internacionales, porque ellos tienen mucha experiencia, tienen la expertise en este tipo de proyectos, y para nosotros sería más transparente que lo ejecuten organizaciones internacionales como estas. Y el otro factor con el cual cierro esta etapa de conversación con el comisionado presidencial del agua es el tema de la educación, que eso ya es una, digamos, iniciativa, es una actitud personal que debemos de tener todos para cuidar del agua y no desperdiciarla, porque la verdad que nosotros somos muy irresponsables a veces en el manejo casero de la casa. Bastante. Del agua. Bastante, más que todo la gente que tiene acceso al agua, es la que hace un mal uso del agua o la desperdicia. Porque si usted va a un municipio, por ejemplo, a Arambala, allá en Morazán, usted va, la gente la cuida el agua como no tiene idea, ¿verdad? Porque saben que tienen que ir a recogerla, llevarla, es cansado, es complicado. Okay, pero mientras ¿qué es la prioridad? que lo tiene todos los días, hasta riega a las 2 de la tarde, sale a regar el patio de su casa o la acera de la casa. ¿Qué es la prioridad? ¿Llevarle el agua, abastecer agua o buscar el mecanismo de preservar las cuencas hídricas en nuestro país? La prioridad de nosotros es todo el tema agua. Gobernanza. Pero por algo hay que comenzar, ¿no? Así es, la gobernanza, por cuidar los cuerpos de agua, dar el apoyo a las operadoras que nunca lo han tenido, las operadoras municipales que le mencionaba, como Chalatenango, Morazán, que nunca han tenido apoyo de ningún gobierno anterior, ahora lo van a tener por parte del gobierno del presidente Nayib Bukele. Ok, el tiempo se me fue, Frederick. Gracias por haberme acompañado en esta primera parte del programa. No, gracias a ti, Ernesto. Es un gusto estar nuevamente aquí contigo y un saludo para la teleaudiencia que nos acompaña desde muy temprano. Vámonos entonces a una pausa. Cuando regresemos vamos a conversar con los ejecutivos de Fomilenio para conocer de cerca cuál es el estatus también actual de las negociaciones o de cómo está la situación del tema de los proyectos que de alguna manera han sido cancelados a raíz de no tener una contrapartida de $50 millones para su ejecución. Hablamos de proyectos como el Boulevard Claudia Lar, que es un desahogo vehicular que va a tener la zona de Lourdes para todos aquellos que transitan en ese lugar, así como también de otros proyectos importantes. Así es que no se lo pierda, en cuestión de minutos viene el director ejecutivo William Pleites y también Preston Winter, que es el director residente de país de la Corporación Reto del Milenio. Vía Zoom en la plataforma estarán con nosotros desde luego en unos segundos. Gracias.
Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Vamos a nuestra segunda parte del programa para hacer un análisis acerca de la situación de los proyectos contemplados en FOMILENIO 2 y que a raíz de todas estas distorsiones políticas en nuestro país, obviamente han quedado paralizadas. Esta mañana quiero darles la más cordial bienvenida en la plataforma Zoom a William Pleitez, director ejecutivo de FOMILENIO 2. William, buenos días, bienvenido. Buenos días, Ernesto, gracias por invitarme a su programa. Gracias también. Saludo muy cordialmente a Preston Winter, director residente de país de la Corporación Reto del Milenio. Bienvenido, buenos días. Gracias, muy buenos días. Bueno, recientemente voy a comenzar, yo sé que es bien difícil para ustedes en algún momento hacer análisis sobre los temas internos del país, cuidando desde luego no caer en algún momento en situaciones que los vaya a comprometer. Pero sin duda alguna, la situación del país es la que ha traído consigo a conocer la paralización de estas obras a raíz de no tener precisamente el desembolso de 50 millones de dólares que en su momento permitirían la conclusión de varios proyectos estratégicos del país. Recientemente ustedes dieron, William y Mr. Winter, una prórroga de un mes precisamente para que haya un acuerdo y puedan de alguna manera concluirse estas obras, ¿cierto? Comienzo contigo, William. Bueno, en realidad lo que hubo fue de parte de la Corporación Reto del Milenio un acto, llamémosle así, de buena fe, en el sentido de que nosotros estábamos obligados a cerrar las operaciones de FOMILENIO 2 el 7 de enero de 2021 y hubo una prórroga una extensión, del plazo, ¿verdad?, hasta el 30 de abril de 2021, de manera tal que no solamente hay un poquito más de tiempo, si hubiera una ventana para resolver este tema de la incorporación al presupuesto de los recursos pendientes, sino que adicionalmente se pudiera continuar con la implementación de las obras pendientes bajo la dirección de FOMILENIO 2. O sea, en otras palabras, nosotros teníamos el día 7 de enero de 2021 como fecha de cierre, pero como teníamos que dedicarnos una buena parte también a, llamémosle así, al cierre de las instalaciones, de las cuentas, nosotros estimábamos que la última fecha para poder procesar un pago era el 14 de diciembre y por consiguiente que las facturas pudieran haber entrado al menos 7 días antes, es decir, el 7 de diciembre. Esa presión se nos quitó, pero obviamente seguimos teniendo una presión muy fuerte en el sentido de la incorporación al presupuesto, ¿verdad?, de FOMILENIO 2 de esos recursos que están pendientes para terminar las obras. No es que necesitemos los desembolsos ya, lo que necesitamos es la incorporación al presupuesto. Para eso básicamente solamente tenemos esta plenaria que se va a celebrar el día de ahora, ¿sí?, y una plenaria adicional que se va a celebrar el día martes próximo. Si nosotros no recibimos esa incorporación al presupuesto de estos recursos, o al menos de una parte de lo que está pendiente, entonces nosotros vamos a tener que proceder ya prácticamente pues a finales de este año, tendríamos que proceder a finiquitar algunos de los contratos, ¿verdad?, con los 4 proyectos que tenemos paralizados. A ver, señor Winter, se trata de proyectos estratégicos que me da mucha tristeza como salvadoreño saber que están allí, pues basados en el derecho de la duda para que se concretice un acuerdo y que permita estos de alguna manera concluirse. Son proyectos estratégicos del país. Estas obras están totalmente paralizadas actualmente, ¿no? Correcto, sí. Sí, bueno, FOMILENIO tenía una parte de la contrapartida ya aprobada en septiembre y con esos fondos podía continuar hasta el 7 de diciembre. En esta fecha, el 7 de diciembre, tuvieron que tomar una decisión de suspender estas 4 obras porque no había suficiente
suficiente dinero para cubrir todos los 11 proyectos y continuar trabajando. Y por eso, básicamente no puede pagar 11 si solamente tienes dinero para 7. Entonces, están suspendidas y ya lleva más de una semana suspendidas. Y estas obras son grandes, son de un tamaño que va a beneficiar mucha gente y también el comercio internacional que viene y va para otros países. Y eso sí es sumamente importante que están completos, porque si no podemos lograr la finalización de estos proyectos, no va a haber los beneficios esperados de estos. Entonces, las dos fronteras, Anguiatú y Amatillo, y también Boulevard Victoria Lars y otro sistema de riego que también es bien importante para la agricultura. Bueno, el camino a recorrer de no lograr un acuerdo, la misma ley lo establece, la misma ley de formación, que sería una instancia que tendría que asumir estos proyectos, William. Eso fue lo que se resolvió con la disposición que tomó la Corporación Reto del Milenio de extender, llamémosle así, el periodo de cierre hasta el 30 de abril. Eso permitió dos cosas. Dejó una ventana que se cerraría prácticamente con la plenaria del próximo martes para poder conseguir los recursos pendientes e incorporarlos al presupuesto, ¿verdad? Y la otra es que le extendió la vida a Fomilenio para que continuara con la implementación de estas obras. O sea, nosotros ya no tendríamos hasta el 7 de enero, sino que hasta el 30 de abril para poder finalizar las obras financiadas con recursos de la contrapartida del gobierno de El Salvador. A ver, vamos a hacer una pausa comercial y vamos a tratar la manera de corregir un poco estos enlaces que tenemos, porque tenemos una señal que se nos está interfiriendo, y luego vamos a poder tener más claridad de los puntos que queremos tratar en esta mañana con la representación ejecutiva de Fomilenio 2 y de la Corporación del Milenio. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Son las 7:29 minutos, 7:29 minutos. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Estamos desde luego conversando con William Pleites, director ejecutivo de Fomilenio 2, y Preston Winter, director residente de país de la Corporación Reto del Milenio. Sobre todo porque estamos hablando precisamente de un tema que tiene que ver con la conclusión de estos 5 proyectos importantes de país, Periférico Claudia Lars, que viene a ser un alivio importante del tráfico que congestiona el sector El Paso, particularmente del sector conocido como Lourdes Colón. Así como también otros aspectos que tienen que ver con el recinto fronterizo de Anguiatú, Santa Ana. ¿A qué nivel estaban estos proyectos, William? Estábamos ya por concluirlos prácticamente, ¿no? Bueno, cada proyecto tiene un nivel de avance distinto, y sobre todo si tomamos en cuenta que 3 de estos proyectos prácticamente fueron realizados bajo la fórmula de diseño más construcción. Esto quiere decir que el tiempo requerido generalmente en términos del diseño es relativamente largo en términos de tiempo, aunque tal vez no tanto en términos de desembolsos. Todos ellos básicamente estaban orientados a terminar en marzo del próximo año, Ernesto. O sea, sí tenemos un nivel de avance bien alto en términos de todo lo que es la línea de tiempo para su conclusión. Porque, en todo caso, sería prácticamente ya
a pocos meses, ya las obras están en un avance bien importante, Mr. Winter. Sí, bueno, por eso nuestra cooperación tuvo la decisión de extender hasta abril, porque entre ahora y abril parece que todas las obras se pueden concluir, obviamente con fondos necesarios. Entonces, sí, si uno vaya al periférico bypass de Claudio Lars, ya es una obra en media ejecución. También en las dos fronteras estamos muy bien avanzados y creo que dentro de algunos 2-3 meses ya también se van a finalizar. Entonces, son obras que también hay un impacto económico bastante grande de no terminar a tiempo, porque en las fronteras hay congestionamiento también en cuanto al comercio internacional y nacional. Y eso es una pérdida si no está completo. Ok, Mr. Winter, ¿preocupa que estamos a las puertas del cierre del trabajo legislativo? Entiendo que hoy, y faltaría una más, creo, si no me equivoco, una sesión plenaria para definir esto. Sí, por eso, estamos haciendo la llamada a todas las instituciones del gobierno para ver si hay un acuerdo. Creemos nosotros que sí se puede, si hay un espacio para tal vez lograr algo antes de la Navidad. Y sí, el tiempo nos urge, porque si llegamos al fin del año y no tenemos estos fondos adicionales, por lo menos el primer proyecto se va a caer. Y un poco más allá, los 4 se van a caer también. Entonces, es sumamente importante tomar acciones ahorita, en esta semana que viene, o hoy, si puede ser, para lograr este acuerdo. ¿Qué tipo de acercamiento, William, han tenido con el gobierno o la Asamblea Legislativa para de alguna manera lograr sensibilizar, salir del impasse en el que se encuentran? Porque todo esto es producto precisamente de esos puentes que están no cerrados, dinamitados, lastimosamente, políticamente hablando, en nuestro país. Vaya, en primer lugar hay que decir que el problema que se ha generado con estos recursos no es por falta de fondos, sino que por una asignación diferente de parte, en este caso, por ejemplo, de la Asamblea Legislativa, de la que había previsto el órgano ejecutivo, ¿verdad? Nosotros tenemos como 2 posibles fuentes. Una era el decreto que se aprobó, ¿verdad?, y que luego fue vetado y que ayer también se envió la controversia a la Corte Suprema, a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y la otra era pues un préstamo de apoyo presupuestario que ya pasó por la primera etapa con el Banco Interamericano de Desarrollo. Ahora, el tema para nosotros, como digo, en ese sentido, no es un problema de que no haya recursos, sino que un problema de que ha habido una diferencia sobre la fuente para el otorgamiento de los mismos. Y el problema es que ahora esta diferencia se ha trasladado a la Sala de lo Constitucional. La Sala de lo Constitucional tiene sus propios tiempos y lamentablemente nosotros no contamos con esos tiempos. Ya lo señalaba Preston, que nosotros no podemos autorizar avances de obras y prácticamente pues no hay presupuesto para estar respaldando esos avances de obras y poderlos pagar oportunamente. Caeríamos nosotros en una situación casi que de delito. Entonces, en función de eso es que nosotros hemos estado conversando con diferentes funcionarios del órgano ejecutivo, también con los líderes de las diferentes fracciones de los grupos parlamentarios, de los diferentes grupos, parlamentarios en la Asamblea Legislativa. Y como digo, nosotros creemos que hay una ventana, ¿verdad? Nosotros creemos que hay una ventana. Eso, como digo, al final de cuentas, es decir, puede ser esperar a la sala o que la sala resuelva con rapidez. Si prácticamente la controversia fue presentada el día de ayer, creemos que ya no hay tiempo. O sea, esperar la resolución de la sala, por lo menos para uno de los proyectos ya no habría tiempo. Ok, ¿de dónde tiene entonces que venir la solución inmediata para
digamos, resolver este impasse de la Asamblea Legislativa? Ambos tienen que participar, o sea, la solución va a venir de los dos órganos, tiene que venir de los dos órganos del Estado. Podría ser, por ejemplo, una reasignación de recursos no ejecutados, por ejemplo, por el órgano ejecutivo, para financiar los faltantes, o aunque no sea para financiarlo de momento todos los faltantes, sino que por lo menos para poder reactivar por lo menos ese proyecto que nosotros veríamos que estaría como más amenazado de ser cerrado definitivamente. No necesariamente los recursos tienen que ser incorporados de una sola vez, ¿verdad? Entonces, pero sí es importante que entre la plenaria de ahora y la plenaria del martes pudiera venir algo en esa dirección. La otra es la aprobación de ese crédito de apoyo presupuestario, aunque en eso está el problema, pues, de que está recién también en discusión, llamémosle así, la controversia en la sala de lo constitucional. O sea, yo digo, lo importante es que se mueva pieza, ¿verdad? Y prácticamente se entre a discutir, porque los costos de no hacerlo son extremadamente elevados. Entonces, ¿por qué requiere la participación de los dos? Porque ya sea la aprobación de un préstamo o ya sea la reasignación de recursos interna, requiere de la disposición del órgano ejecutivo y en este caso la ratificación de la Asamblea Legislativa. Ok, interesante. Señor Winter, en otro medio de comunicación, diputados de la fracción de Arena están abordando este tema. Y el diputado Fabián de este partido, de esta fracción, dice que no es cierto que ellos como partido o como fracción estén obstaculizando el Fomilenio. Lo que pasó aquí, dice, según textualmente como lo está consignando este medio, es que no fue incorporado al presupuesto ordinario general de la Nación, y por esa razón, pues, que es competencia del gobierno este tema. ¿Cómo ustedes de alguna manera están también meticulosamente examinando estas posturas? Bueno, gracias. Yo creo que es sumamente importante enfocar en la situación en que estamos ahorita. Bueno, la culpa, todos tienen su opinión acerca de eso y no creo que nosotros meter en eso. Y más que nada, yo creo, y William también, que tenemos una situación que sí se puede resolver. Y no es, bueno, si el año pasado había metido un poco más dinero, tal vez ayuda un poco, pero aún así los costos de los proyectos aumentaron en este año por la pandemia y eso sí requiere fondos adicionales. Entonces, de todos modos, sería una necesidad para fondos asignados que no fueron parte del presupuesto nacional y ahorita hay que buscar una solución para el beneficio del país. Ahora, ¿cómo repercute esta situación para nosotros, señor Winter? Sobre todo porque las condiciones para optar a proyectos de esta naturaleza implica pasar un examen que tiene que ver con aspectos de transparencia, aspectos que tienen que ver con la tramitología, en fin, muchas cosas que representan desde luego para el país ser tomado en cuenta o ser elegible precisamente para estos fondos. Entiendo y me gustaría conocerlo de su parte como director residente de país de la Corporación Reto del Milenio, que es la encargada de alguna manera velar por que estos fondos se desarrollen en los países que salen electos. Si esto de alguna manera va a traer repercusiones o ya nos condena a ser un país que no vamos a ser elegibles para un Fomilenio 3 por estos indicadores. Bueno, sí siempre nuestro enfoque ha sido en terminar con éxito estos proyectos, porque eso sí es una condición, digamos, una consideración de nuestro liderazgo y junta directiva de MCC. Y por eso yo creo que es lo más importante enfocar en completar. En eso, bueno, yo creo que durante una pandemia ha sido afectado el proyecto antes
bueno, lo más afectado tal vez en el mundo, porque El Salvador se encontró en la etapa final de los proyectos. Entonces se paralizó todas las obras por más de 5 meses, y por eso estamos en una situación ahora en este periodo de cierre, que no es normal para proyectos de MSC. Entonces sí, obviamente hay una oportunidad de cerrar bien, de completar y terminar los proyectos con éxito, y sería una estrella para El Salvador en el futuro, tal vez, porque no solamente terminaron los proyectos y beneficios para el país, pero también en medio de una pandemia. Al otro lado, sí, para no completarlos, primero no daría los beneficios esperados al pueblo, pero también sí es un tipo de lástima que para el país que no puede completar, y eso sí toma en consideración la Junta Directiva de MSC. Todos los años MSC hace un scorecard, se llama, y entonces, bueno, no es que no es posible en algún futuro año calificar y también tener otro programa de MSC y como Fomilenio, pero al momento hay que completar y pensar en eso primero. Y otra cosa es que en el mundo solamente han sido, y ayer verifiqué, 9 países en el mundo que han tenido un segundo compacto. En este caso, no hay ningún país que ha logrado un tercero. Entonces, es algo sin precedente, pero obviamente si hay un buen desempeño y también los indicadores se cumplen, es posible en el futuro tener algo así. William, ¿no hay factores que nos garanticen? ¿Qué factores nos pueden garantizar a tener derecho a ser elegibles para un tercero, aunque resulta bastante, como dice Mr. Winter, que un tercero para un país a veces resulta bastante difícil poderlo considerar, ¿no? Bueno, de derecho no hay, pero lo que sí hay son como una diversidad de características que tiene El Salvador que lo pueden volver atractivo como para poder ser considerado a un tercer Fomilenio. Sí, lo primero decíamos son las relaciones bilaterales históricas que ha habido entre El Salvador y Estados Unidos. El Salvador es probablemente el país de América Latina junto con Colombia donde la cooperación bilateral es más alta en el continente, y eso ha permanecido inclusive después del conflicto armado. Por otro lado, no hay que olvidar que las relaciones bilaterales son fuertes no solamente en términos de cooperación, sino que también en términos de comercio, en términos de combate, por ejemplo, a problemas comunes como el narcotráfico, el crimen organizado, inclusive, bueno, el tema de la migración. No hay que olvidar que casi 3 millones de nuestros compatriotas residen en los Estados Unidos, ¿verdad? De manera tal, pues, que es indudable que esos son elementos que tienen seguramente su incidencia al momento de identificar las prioridades de cooperación de parte de Estados Unidos. Pero ahora también tendríamos un ingrediente adicional o un elemento adicional que sería la finalización exitosa de un segundo convenio en condiciones de suma adversidad. Seríamos el primer convenio que finalice exitosamente en condiciones adversas, y eso me parece a mí que también podría ser un elemento que podría ser bien valorado en la próxima reunión de la Junta Directiva de diciembre, ¿verdad? Por supuesto, antes de eso también hay que hacer una solicitud formal de que se tiene interés en un tercer convenio, y hay que trabajar en una propuesta concreta en términos de cuál sería el destino que se le daría a los recursos de una eventual tercera cooperación. Pero como digo, hoy por hoy, por eso es que digo hoy por hoy, quizá más importante de ver por qué estamos donde estamos, o inclusive pues qué tenemos que hacer para una tercera cooperación, es resolver el problemita coyuntural que tenemos de la incorporación al presupuesto de estos recursos, porque me parece que ese es el elemento más importante del momento. Ok, me parece que es un buen punto elemental que puedo dejar sobre la mesa para que cuando regresemos, porque entiendo que de los 20 indicadores que evalúa
la cuenta del milenio para que un país sea elegible, El Salvador ha reprobado en 8, como lo mencionaba. Esto es debido a la falta de acuerdo y consensos políticos en el país, ¿cierto? Obviamente es lo que tenemos. ¿Cómo impacta desde el punto de vista de la imagen que como país debemos de tener, pero también algo que creo que es un sentimiento patriótico, William y señor Winter, el tema de que muchas familias se han quedado sin trabajo, entendería yo, con la paralización de estas obras, ¿cierto? Exacto, ¿verdad? Por eso digo... Ok, voy a hacer una pausa y seguimos hablando con esto porque me lo están pidiendo, porque es un elemento de cierre con el cual vamos a tener esta intervención con ustedes. Vámonos a la pausa, son las 7:48, regresamos en cuestión de segundos. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por acompañarse de nuestra señal. A falta de acuerdos políticos da tristeza saber de que nuestro país podría de alguna manera verse afectado con toda esta cooperación muy importante que ha venido desarrollando Fomilenio en los últimos años. Y más aún cuando sabemos que como país estamos severamente golpeados, no solo por la pandemia del COVID-19, sino que también hasta de las lluvias que vinieron desde luego, a generar problemas para muchas familias. A esto se le suma, decía señor Winter y también William, el hecho de que la reputación para nuestro país no solo trae consigo el no poder llegar a tener derecho a poder competir por un tercer Fomilenio, sino que también de muchas familias que se han quedado sin trabajo, entiendo, a raíz de la paralización de estas obras. Mr. Winter. Sí, bueno, debido del tamaño de estos proyectos en las fronteras y también especialmente aquí en el periférico Caudilars, yo creo que andamos alrededor de 200, 300 personas, trabajadores que no están trabajando en estos momentos. Y obviamente si la empresa no está trabajando, no nos están pagando. Entonces, es sí un impacto no solamente en la obra, pero también en todas las familias que tienen un vínculo con la obra. También en las comunidades donde estamos trabajando hay beneficios adicionales en cuanto a la economía y para proveer servicios a los contratistas y los consultores que están allí supervisando. Entonces, es un impacto inmediato a ellos, también obviamente al comercio y el tránsito del país que también se está afectando. William. Sí, o sea, la verdad es que los costos además, no es lo mismo tener una obra terminada o con gente trabajando para facilitar la logística para la situación, yo me imagino, les decía, un recinto fronterizo, ¿verdad? Donde prácticamente, pues, o sea, las facilidades para poder transportar los productos de un lado al otro de la frontera se ven afectadas con una obra a medio construir, ¿verdad? Entonces nosotros sentimos que hay una diversidad de costos que se están acumulando. Pero como digo, nosotros, Ernesto, la verdad es que sí tenemos confianza. Nosotros creemos que somos una suerte de punto de encuentro entre los diferentes órganos del Estado y sabemos pues que seguramente están pensando ya por dónde está la salida. Nosotros esperaríamos que, como digo, ya sea en la plenaria de ahora o a más tardar en la plenaria del martes, haya una propuesta concreta para evitar que se produzcan daños catastróficos como sería el cierre de alguno de estos 4 proyectos que son los 4 emblemáticos, los 4 con altos costos, con altos beneficios sociales y además pues con un tremendo impacto también para
estimular el crecimiento económico del país. Créeme lo que todos los reconocimientos que ustedes tienen con lograr concretizar y ser ese punto de encuentro entre esta falta de acuerdos que lastimosamente tenemos en el país, se estarían llevando la corona, ¿no? Porque se trata, como bien tú lo dices, William, de proyectos tan estratégicos. La construcción de este proyecto escolar, de esta escuela, la infraestructura para nuestras fronteras, ese sistema de riego también en el sector norte de la capital, en fin, tantas cosas. Yo esperaría, y creo que es el momento propicio para elevar la voz esta mañana y pedirle a los diputados que en esta sesión plenaria, como tú dices, puedan de alguna manera lograr resolver este problema y no dejar varados estos proyectos como tal. ¿Cuáles son las expectativas, Mr. Winter, con relación al próximo año? Entramos a un proceso electoral del país. Esperamos que esto también no vaya de alguna manera a obstaculizar toda esa visión de cooperación que tenemos gracias a la Corporación Reto del Milenio. Sí, gracias. Bueno, lo bueno de FOMILENIO, bueno, no tanto como el primero como ahora en el segundo, es que siempre ha traspasado diferentes gobiernos. Entonces empezó con uno, fue también otro con gestión, y ahora estamos en el tercero en este segundo. Y creemos que siempre ha sido un proyecto de país, tiene beneficios grandes y evidentes para todo el pueblo, y por eso tenemos esperanza. Yo digo que, bueno, sería un excelente regalo de Navidad de tener este financiamiento para los proyectos, para el pueblo y para todos los salvadoreños. Y bueno, para nosotros también en la cooperación estaríamos muy felices de finalizar este año con esperanza para terminar los proyectos este año que viene y ver los beneficios ya que son resultado de los proyectos. William, tu reflexión final. No, igual que Preston, yo creo que El Salvador se merece una oportunidad y me parece que sería un excelente ejemplo que una solución a este problemita que estamos enfrentando pueda ser encontrada, porque esto mismo de alguna manera creo que transmitiría ese mensaje hacia otros problemas que seguramente se van a seguir presentando, de que hay espacio para poder conversar y para poder encontrar soluciones oportunas a los problemas que se le presentan al país. Bueno, el tiempo se acabó. Quiero agradecerles a ambos la disponibilidad que han tenido para poder conversar y ponernos a cuenta sobre la situación en la que se encuentran precisamente estos proyectos y la situación en la Asamblea Legislativa. Gracias, y de antemano les deseo unas felices fiestas de fin de año y de Navidad. Gracias, William, por habernos acompañado. No, gracias, Ernesto, un gusto. Gracias también a usted, señor Winter. Muchas gracias, de acuerdo. Gracias, les agradezco mucho el haber participado. Nos despedimos, como siempre, agradeciendo a Dios Todopoderoso por darnos este privilegio de poder estar con ustedes todas las mañanas para llevarles los diferentes temas importantes y análisis de temas importantes de país. Gracias, pásenla bien y recuerden lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.